Escena inicial. La traición expuesta. Si la vida fuera una sinfonía, la de Adriana Solís siempre había sido dirigida por su esposo, Ricardo Salazar. Pero el día en que la echaron, el día del juicio de divorcio, el mármol pulido de la Audiencia Provincial de Madrid le pareció más frío que el invierno. En ese momento, ella entendió la verdad. Ricardo no la estaba dejando, estaba tratando de borrarla. Cruzando la sala, Ricardo se veía impecable, un titán de las finanzas, su traje de diseño gritando poder. A su lado, Isabel Cruz, la vicepresidenta 20 años menor, era un retrato de la maternidad serena, con su mano posada en el brazo de Ricardo y un brazalete de diamantes que brillaba con descaro. Ellos eran el futuro. Adriana era un pasado incómodo y desordenado que debían eliminar. Creían que esto sería un trámite legal, un simple cambio de papeles para desechar a una esposa que ya no servía. ¡Qué equivocados estaban! No tenían idea de que la verdad, un secreto que ni siquiera Adriana había desenterrado por completo, estaba a punto de explotar en esa misma sala. ¡Alto ahí! Si crees en la justicia, aunque parezca imposible, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal ahora mismo. El giro final te dejará sin aliento. El principio. Arte y ambición. Adriana era Adriana del Valle, una pintora prometedora cuyas obras estallaban en colores. Luego conoció a Ricardo, un analista carismático con una visión de futuro de hierro. Él no solo la amaba la idea de ella, la artista hermosa que completaría su vida perfecta. «Seremos un equipo», le susurró una vez en su estudio del barrio de Malasaña. «Tú inspiras, yo proveo. Nunca tendrás que preocuparte por nada». Y durante 17 años fue cierto. Él proveyó. Una mansión en La Moraleja, coches de lujo, una vida sin preocupaciones. A cambio, sus pinceles se cubrieron de polvo. El arte de Adriana se convirtió en organizar cenas impecables para sus clientes y criar a su hija, Clara, en una adolescente brillante y bondadosa. Su mundo se redujo al tamaño de la ambición de Ricardo, y ella se convenció de que era un trato justo. La primera grieta no fue una explosión, sino un susurro, un mensaje de texto que él intentó ocultar, un viaje de negocios inexplicable, un perfume caro y desconocido en sus camisas. Luego vino Isabel Cruz, una mujer con una ambición que reflejaba la de Ricardo. El día que se lo dijo fue quirúrgicamente clínico. Estaban en la cocina, un espacio cavernoso de granito. «Esto ya no funciona, Adriana», dijo sin mirarla. «Isabel y yo tenemos una conexión, una mente que se encuentra con otra. Y vamos a tener un hijo». La palabra la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Un hijo, lo que ellos tanto habían intentado tener después de Clara. «¿Así nos desechas?», preguntó ella, con la voz rota. «¿A mí y a Clara? 17 años por un encuentro de mentes?» «No seas dramática», se burló él. Sus ojos, antes llenos de admiración, ahora estaban fríos con desdén. «Seré generoso, te daré el piso del centro, pero Clara se queda conmigo. Isabel será una maravillosa madrastra. Eres frágil, Adriana. La corte lo verá». Esa fue su estrategia. Pintarla como una mujer neurótica, incapaz de cuidar a su propia hija. Su equipo legal inundó a Adriana con documentos, usando su carrera artística abandonada como prueba de su inestabilidad. Pregunta de interacción sutil, mitad. En ese momento de la historia, Adriana sentía que lo perdía todo. Ella había sacrificado su pasión por su familia. Si estuvieras en el lugar de Adriana, ¿elegirías luchar por el dinero o arriesgarlo todo por la custodia de tu hija?
Déjanos tu opinión en los comentarios. La estrategia de desesperación a resolución. Adriana vendió sus joyas para pagar a un abogado, un hombre llamado Señor Torres, que solo le aconsejó que aceptara el acuerdo. Ellos la enterrarán, señora Solís. Tome el dinero. Pero una noche, empacando la vieja ropa de bebé de Clara, una ola de pura rabia la inundó. No se trataba de dinero. Se trataba de su identidad, su maternidad. Ricardo no la estaba dejando, la estaba reescribiendo. Despidió al señor Torres. Tenía una última idea, un nombre que le dio una amiga de un refugio de mujeres. Sara Jiménez, una abogada que supuestamente tomaba casos imposibles. La oficina de Sara Jiménez era lo opuesto a la de los abogados de Ricardo. Olía a café recién hecho y determinación. Sara, una mujer de unos 40 y tantos años, con ojos agudos que no se perdían nada, escuchó la historia de la lenta erosión de la identidad de Adriana. Cuando Adriana terminó, Sara se inclinó, con un brillo no de lástima, sino de fuego. Ricardo Salazar, dijo Sara con voz de acero. Hombres así creen en su propia invencibilidad. Eso los vuelve arrogantes. Y la arrogancia los vuelve descuidados. Chapieta, la estrategia de Sara era doble. Primero, la defensa. Contrarrestar la narrativa de Ricardo. Consiguieron cartas de los maestros de Clara y de los padres de sus amigas, que pintaban el retrato de una madre dedicada. El segundo paso era la ofensiva. Está ocultando activos, dijo Sara. Estos números son demasiado perfectos. Pediré un contable forense para que revise cada transacción que ha hecho en los últimos 5 años. El tribunal nos lo concederá. Pero la intuición de Sara se centró en Isabel. Háblame de ella. Todo. Adriana le mostró fotos. Isabel siempre perfecta, su mano protectora sobre su vientre. Sara frunció el ceño. Algo no encaja. El calendario. Deja a su esposa de 17 años por una mujer que conoce desde hace un año y que, convenientemente, queda embarazada justo cuando su carrera despega. Es demasiado escrito. Esa noche, Adriana no pudo dormir. La arrogancia los vuelve descuidados. Fue a su viejo estudio en el ático y por primera vez en una década comenzó a dibujar. No a Isabel, sino una figura que aparecía en el fondo de las fotos de una gala. Un joven y ambicioso socio de Ricardo, Daniel Pérez. Al día siguiente, llamó a Sara. Sara, creo que necesitamos investigar a Isabel, y creo que deberías empezar por un hombre llamado Daniel Pérez. El hilo suelto, la venganza silenciosa. Sara contrató a Mark Corrigan, un ex detective. El contable forense, Elena, encontró el primer gran avance. Ricardo no había ocultado unos pocos miles, sino millones en empresas fantasma. Mintió bajo juramento. Esto es perjurio. El juez lo crucificará, le dijo Elena a Sara. Esto aseguraría la parte financiera de Adriana, pero no la custodia. Para eso, necesitaban desmantelar la base del argumento de Ricardo, la estabilidad de su nuevo hogar. El verdadero avance llegó con la llamada de Mark Corrigan. Tengo algo. Isabel tiene una cita semanal que no figura en su calendario. Una clínica prenatal de lujo. Pero antes de entrar, se reunió con Daniel Pérez en la cafetería de al lado. Le entregó un sobre. Mark consiguió una colilla de cigarrillo que Daniel había tirado a la basura. AD de Daniel. Pérez. Era una evidencia circunstancial, pero era el hilo que necesitaban. No podemos forzar una prueba de paternidad, reflexionó Sara. Pero podemos sembrar una semilla de duda. Podemos hacer que Ricardo se lo cuestione. El plan era audaz. Enviar un paquete anónimo a la oficina de Ricardo. Dentro, solo una fotografía de alta resolución.
Isabel y Daniel juntos, sus rostros tensos e intensos, inclinados el uno hacia el otro en la cafetería. Sin nota, sin explicación. Solo la imagen. Esa noche, Clara llamó a Adriana. «Mamá, papá se está volviendo loco. Él e Isabel están teniendo una pelea enorme. Está gritando sobre una foto, sobre con quién se ha estado reuniendo». La trampa había sido tendida. Llamar a la acción sólido. Medio. La verdad está a punto de salir a la luz. ¿Crees que el ego de Ricardo lo cegará o la verdad lo destrozará? Comenta abajo. Y recuerda, si esta historia te tiene al borde del asiento, comparte este video. El ambiente. La explosión en la sala del tribunal. 2 semanas después, la sala 3B era un nido de tensión. Ricardo y su abogado, Julián Vega, irradiaban confianza. No sabían que caminaban hacia una emboscada. El abogado de Ricardo llamó a Adriana al estrado e intentó desmantelarla. «Señora Solís, ¿es cierto que en los últimos 15 años no ha tenido ningún empleo formal? Estaba criando a mi hija y administrando nuestro hogar», respondió Adriana, con la voz firme. Luego vino el turno de Sara. Llamó a Ricardo al estrado. Empezó con las finanzas. «Señor Salazar, usted declaró activos por 12 millones. ¿Puede explicarle al tribunal el propósito de la entidad Salazar Holdings, registrada en las Islas Caimán? Una entidad con un saldo actual de 8.7 millones de dólares que parece haber olvidado declarar». La cara de Ricardo se puso pálida. Durante 1 hora, Sara lo destrozó, exponiendo las empresas fantasma y el perjurio. La máscara de titán de Ricardo se estaba resbalando. Con la credibilidad de Ricardo hecha jirones, Sara fue a por el golpe final. El caso de la parte demandante se basa en el argumento de que el señor Salazar y su nueva pareja, la señora Cruz, pueden proporcionar un hogar más estable, fundado en su relación y el inminente nacimiento de su hijo. La defensa desea llamar a la señora Isabel Cruz al estrado. Isabel se deslizó con compostura. Respondió a las preguntas iniciales con facilidad, describiendo su profundo amor por Ricardo. «Señora Cruz», dijo Sara, cambiando de tono, «su relación con el señor Salazar es el fundamento de esta nueva familia. ¿Puede decirle al tribunal cuándo comenzó su relación romántica?» «Hace aproximadamente 1 año», dijo Isabel sin problemas. «Señora Kiora Cruz, ¿no es cierto que al mismo tiempo que comenzó su relación con el señor Salazar, usted también estaba involucrada en una relación personal cercana con otro colega, el señor Daniel Pérez?» La compostura de Isabel se rompió. «Daniel, somos colegas, amigos. Eso es todo». «Señoría», dijo Sara, con voz resonante, «tenemos evidencia de que la señora Cruz ha estado en contacto privado regular con el señor Pérez. También tenemos razones para creer que el señor Salazar no es el padre biológico de su hijo por nacer». La sala estalló en jadeos. Ricardo se levantó de un salto, con el rostro morado de rabia. «Es una mentira escandalosa, un intento desesperado y patético». «Entonces no tendrá ninguna objeción en probarlo», dijo Sara, jugando su última carta. «Su señoría, tenemos disponible una flebotomista certificada. Se puede realizar una prueba de paternidad prenatal no invasiva, con una simple extracción de sangre de la madre y un hisopo bucal de los presuntos padres. Solicitamos al tribunal que ordene a la señora Cruz, al señor Salazar y al señor Daniel Pérez, quien ha sido citado y está esperando fuera, que se sometan a esta prueba». El silencio fue sepulcral. Todos los ojos estaban puestos en Isabel. Su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba. Miró a Ricardo, cuyo rostro era una máscara de furia y horror. Su respiración se enganchó. Sus ojos se pusieron en blanco. Con un suave jadeo, Isabel Cruz se desmayó, cayendo hacia adelante en el estrado. El caos estalló. El veredicto.
La justicia encontrada. Un mes después, se programó la audiencia final. Ricardo e Isabel habían roto en una implosión pública. El drama había terminado, dejando solo el sombrío negocio de la resolución legal. La jueza Elena Montes entró en la sala. Su voz era un trueno bajo. Este ha sido un caso profundamente desafortunado. Un caso que habla de la naturaleza corrosiva del engaño, no solo en nuestros asuntos financieros, sino en nuestras relaciones más íntimas. Recogió un documento. Primero, el asunto de la paternidad. Los resultados de la prueba prenatal confirman con un 99% de certeza que el padre biológico del hijo de la señora Cruz es el señor Daniel Pérez. El señor Salazar queda excluido de manera concluyente. Ricardo se estremeció como si hubiera sido golpeado. La jueza continuó, su voz volviéndose fría. En cuanto a la división de bienes, el intento deliberado y sistemático del señor Salazar de ocultar más de $10 millones a su esposa y a este tribunal es no solo despreciable, sino criminal. Remitiré este asunto a la Fiscalía para una investigación por perjurio y fraude financiero. La jueza golpeó el mazo y anunció el veredicto final. La custodia legal y física exclusiva de la menor, Clara Salazar, se otorga a su madre, la señora Adriana Solís. La casa familiar se cede a la señora Solís, libre de cualquier carga. La señora Solís recibe el 60% de los activos conyugales totales, valorados en aproximadamente $23 millones, lo que equivale a un acuerdo de casi $14 millones, debido a la conducta atroz del señor Salazar. El señor Salazar deberá pagar todos los honorarios legales de la señora Solís y la matrícula universitaria de Clara. Señora Solís, dijo la jueza, suavizando su expresión. Usted se ha comportado con inmensa dignidad ante una traición profunda. Su fuerza no está en duda. Adriana salió del juzgado. El aire de marzo se sintió brillante y prometedor. Ya no era la pobre esposa desechada. Era Adriana Solís, la artista, la madre. Una mujer que había caminado a través del fuego y había emergido forjada, no quemada. El epílogo. El lienzo recuperado. 2 años después, el olor a trementina y pintura al óleo llenaba el gran ático soleado de la casa que Adriana había llamado una vez una jaula. Ahora era su santuario. Su exposición individual, titulada Resiliencia, había sido aclamada. El mundo del arte celebraba el regreso triunfal de Adriana del Valle. La pieza central, un retrato abstracto titulado Sala 3B, mostraba una caótica tormenta de colores oscuros, pero con un único hilo brillante de oro abriéndose paso hacia la luz. Clara, ahora estudiante de la universidad, era el ancla de la vida de Adriana. Eran un equipo. Ricardo, por su parte, se declaró culpable de un cargo menor de fraude financiero. Perdió su puesto como CEO, y su nombre era un fantasma en el distrito financiero. El poder que había codiciado se había ido. La última vez que Adriana vio a Ricardo, él estaba en su porche, pidiendo perdón. Ella lo escuchó y luego, con una calma que no le venía de la bondad, sino de la liberación, le cerró la puerta. «¿Crees que destruiste lo mejor de tu vida?», le dijo. «Pero no lo hiciste, Ricardo. Lo liberaste». Se hizo a un lado, permitiéndole ver el caballete en su estudio. Un lienzo ardía con los colores brillantes de un amanecer. La vida que quemaste era una prisión, y ni siquiera lo sabía. Gracias. Gracias por liberarme. Ella cerró la puerta suavemente. Regresó a su estudio, tomó su pincel y pintó el cielo. La historia de Adriana Solís es un recordatorio poderoso de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la luz.
Es un testimonio de la fuerza tranquila del amor de una madre y la resiliencia inquebrantable del espíritu humano cuando se le empuja al límite. Llamar a la acción sólido. Final. Si la historia de Adriana te inspiró a tomar el control de tu propia narrativa, por favor, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su fuerza interior y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de drama y triunfo. Gracias por unirte a nosotros. Capítulo adicional. Un nuevo lienzo en Manhattan. El color de la libertad. 2 años después de que la jueza Montes dictara la sentencia final, Adriana Solís ya no era un nombre susurrado en los tribunales de Madrid, sino una artista aclamada, cuyo nombre resonaba en las galerías más prestigiosas de Nueva York. La vida de Adriana en el Upper West Side de Manhattan era el contraste perfecto con su anterior existencia en la jaula dorada de La Moraleja. Su loft, con grandes ventanales que daban al río Hudson, era un espacio de trabajo vibrante, permanentemente impregnado del penetrante aroma a óleo y aguarrás, los perfumes de su verdadera vida. La prensa la había apodado la Fénix de Madrid por su regreso triunfal. Su nueva exposición, Amaneceres Forjados, estaba programada para inaugurarse en la Galería The Meridian, en Chelsea, uno de los templos del arte moderno. Adriana estaba trabajando en el lienzo central de la exposición, una pieza monumental que representaba el momento de la verdad en la sala del tribunal, pero esta vez con una paleta de colores audaz y triunfante. No había oscuridad ni pena. Solo líneas de fuerza, explosiones de cobalto y oro líquido, simbolizando la verdad y la riqueza que había recuperado. Mientras aplicaba un toque final de carmín ardiente, su teléfono sonó. Era Sara Jiménez, su abogada y ahora su amiga más cercana, que estaba de visita en Nueva York por negocios. Adriana, tienes que parar ahora mismo y venir a almorzar, dijo Sara con su voz inconfundiblemente enérgica. La revista Vanity Fair de ETHU acaba de publicar su perfil sobre ti. Es espectacular. Adriana sonrió. El artículo no solo elogiaba su arte, sino que también contaba la historia de su lucha, cuidadosamente editada para enfocarse en la resiliencia en lugar del chisme. Estaré allí en media hora. Reserva mesa en el sitio más ruidoso, así no tendremos que susurrar, respondió Adriana. El encuentro inesperado. En el bullicioso restaurante de Chelsea, Sara le entregó la revista. La foto de Adriana era poderosa. Ella frente a uno de sus lienzos, su rostro maduro y sabio, sus ojos brillantes con una nueva intensidad. Ya no eres la esposa desechada. Eres la vanguardia, la historia de portada, la mujer que se levantó, dijo Sara, levantando su copa de vino blanco. Mientras hablaban, un hombre se acercó a su mesa. Era alto, con cabello plateado peinado hacia atrás y una mirada profunda e inquisitiva. Vestía un traje de lino impecable y exudaba el aura de alguien acostumbrado a observar y ser observado. Disculpen, no es mi intención interrumpir, dijo con un acento británico suave y autoritario. Mi nombre es Jonathan Ellis. Soy crítico de arte para The New York Review y tuve el placer de ver el trabajo preliminar de la señora Solís en su estudio de Madrid hace años. Se inclinó ligeramente hacia Adriana. Señora Solís, su regreso no es menos que un fenómeno. El poder que ha canalizado en su trabajo es electrizante. Adriana le dio una sonrisa cautelosa. El coqueteo en el mundo del arte era a menudo tan frío como el mármol de un juzgado. Gracias, señor Ellis. Espero que la exposición final no lo decepcione, respondió ella. Oh, no lo hará, él le aseguró, sus ojos fijos en ella. Pero el arte más fascinante a menudo
se encuentra en el subtexto. Su nueva serie, con toda esa explosión de oro, parece una declaración no solo de arte, sino de valor recuperado. Se detuvo. Me pregunto, ¿qué le da a la artista el valor para empezar a pintar de nuevo después de tanto silencio? ¿Es la rabia? ¿Es la necesidad de justicia? Adriana lo miró fijamente. Su pregunta era inusualmente penetrante, y no solo se refería al arte. Pregunta de interacción fuerte, mitad. El señor Ellis ha tocado un punto sensible. Si fueras Adriana, ¿cómo responderías a un crítico tan perspicaz? ¿La impulsó la rabia, la libertad o el amor incondicional de su hija Clara? Vota y comenta ahora. El verdadero impulso. Adriana dejó la copa. Se dio cuenta de que Jonathan Ellis no era como Ricardo. No estaba tratando de poseerla o controlarla. Estaba tratando de entenderla. Señor Ellis, comenzó ella, su voz suave pero con un borde de acero. La rabia es un pigmento excelente, pero se desvanece rápido. La justicia es un marco sólido, pero es rígido. Ella ya hizo una pausa, sus ojos brillando al recordar el día que empacó la ropa de bebé de Clara. Lo que me dio el coraje fue la sensación de que, para ser la madre que Clara merecía, no podía ser una víctima. Tuve que convertirme en la mujer que yo había abandonado hace 17 años. Jonathan Ellis asintió lentamente, una expresión de respeto, reemplazando la mirada de crítico. Una mujer que se rescata a sí misma. Eso es un tema, eso es una obra maestra. Se despidió con una promesa de verla en la inauguración, dejando una tarjeta y una atmósfera cargada de potencial en la mesa. Sarah no perdió el tiempo. ¿Viste eso? El famoso Jonathan Ellis, y él estaba fascinado. No solo con tu arte, sino contigo. Ese es un hombre de sustancia, no de traje. Adriana recogió su copa. Los hombres de sustancia son a menudo los más peligrosos, Sarah. No me atrae el dinero, pero me atrae el desafío. Adriana, la guerra terminó. Es hora de empezar a vivir. Y este hombre es un mundo completamente nuevo. El próximo amanecer. Esa noche, de vuelta en su estudio, Adriana miró el lienzo ardiente. Se dio cuenta de que su venganza no había sido el juicio, ni el dinero, sino el arte mismo. El arte era la prueba de que Ricardo se había equivocado. No solo no la había borrado, sino que la había elevado a un nivel que él jamás podría alcanzar. Pero al mirar el oro líquido y el carmín triunfante, se dio cuenta de que la historia de la mujer resiliente ya no la definía por completo. Había paz, había éxito, pero ahora había un nuevo espacio, un lienzo en blanco que ya no estaba lleno de rabia o justicia, sino de potencial. Recuperó la tarjeta de Jonathan Ellis, la sostenía entre sus dedos, sintiendo el peso de la decisión. Él representaba un futuro fuera de la sombra de Ricardo, un futuro que no se definía por el pasado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Clara desde la Universidad de Brown. Mamá, estoy tan orgullosa de ti. El artículo es genial. Pero, ¿quién es ese hombre misterioso en el restaurante? Te mereces todo, mami. Adriana sonrió. Clara lo entendía. Llamar a la acción sólido y conclusión, final. La historia de Adriana es la historia de la reinvención. Ella ha recuperado su arte, su riqueza y su hija. Ahora, la pregunta es, ¿está lista para el amor y un nuevo comienzo con un hombre que no la ve como un accesorio, sino como una obra de arte? ¿Debe Adriana darle una oportunidad a Jonathan Ellis? Sí, es hora de un nuevo amor y una nueva vida. No, debe centrarse únicamente en su arte y su hija.
Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te emocionó este capítulo y quieres saber si Adriana se permitirá amar de nuevo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para el próximo capítulo. El crítico y la Fénix. Capítulo adicional Soond. El crítico y la Fénix. Una invitación al misterio. Pasaron 3 días desde el encuentro en el restaurante. Adriana se sumergió en su estudio, usando la energía del encuentro con Jonathan Ellis para alimentar su lienzo. La pintura Amaneceres Forjados estaba casi terminada, un testimonio de que su pasado ahora servía como fundación, no como prisión. Justo cuando estaba limpiando sus pinceles, llegó un sobre por mensajería. Era una invitación impresa en papel grueso y elegante, sin membrete. Señor Solís, hay una pequeña exposición privada de grabados de Goya en una galería en el Bajo Manhattan el jueves por la noche. Un encuentro íntimo, libre de la ostentación de Chelsea. Un entorno silencioso para la observación. Me gustaría invitarla. Si desea asistir, confirme con un mensaje. La observación es un arte, y me gustaría observar con usted. Jonathan Ellis. No había número de teléfono, solo una dirección de correo electrónico manuscrita y concisa. Era una invitación deliberadamente discreta, una propuesta intelectual más que romántica, lo cual intrigó profundamente a Adriana. Adriana Dodú. Su corazón, que había estado dormido durante casi 20 años bajo las capas de la vida matrimonial y luego la rabia del divorcio, ahora latía con una nueva cautela. Estaba realmente lista para dejar entrar a alguien en el santuario de su vida, incluso si solo era para observar arte. Finalmente, cedió a la curiosidad. Marcó la dirección de correo electrónico. Acepto la invitación. Jueves a las 7 p.m. Observación en la oscuridad. La galería era un espacio pequeño y oscuro. Los grabados de Goya, llenos de sátira sombría y crítica social, colgaban en las paredes, iluminados por luces tenues que acentuaban su dramatismo. Jonathan Ellis la estaba esperando. Se veía incluso más imponente que en el restaurante, vestido con una chaqueta de terciopelo oscuro y una bufanda de seda gris. Adriana, dijo, su voz suave, un murmullo respetuoso. Gracias por venir. Goya exige concentración. Pasaron la primera media hora caminando en silencio, deteniéndose ante cada grabado. Sus conversaciones no eran sobre ellos, sino sobre el arte, la técnica de Goya, la crudeza de su mensaje, cómo el artista había destilado la podredumbre moral de su tiempo en tinta negra. «Mira esto», susurró Jonathan, señalando un grabado inquietante. «El sueño de la razón produce monstruos». Goya temía lo que sucede cuando la mente se apaga. La gente hace la vista gorda ante la verdad, y de repente, la vida se convierte en una pesadilla. Adriana sintió un escalofrío. Era una descripción perfecta de su matrimonio con Ricardo. Ella había adormecido su propia razón, su pasión por el arte, permitiendo que la ambición de Ricardo creciera sin control. «¿Y qué pasa?», preguntó ella, mirando a Jonathan. «Cuando la razón se despierta». Jonathan la miró a los ojos, su mirada intensa pero no invasiva. Entonces el artista pinta. El resultado es Amaneceres Forjados. En ese momento, Adriana supo que él la entendía a un nivel que Ricardo nunca podría haber imaginado. Él no veía a la esposa rica, sino a la mujer que había luchado por su alma. Pregunta de interacción sutil, mitad. El señor Ellis está siendo muy cauteloso y respetuoso. ¿Crees que este enfoque intelectual es la manera correcta de acercarse a una mujer que acaba de salir de una traición tan profunda? ¿Qué consejo le darías a Jonathan en los comentarios? ¿Debería ser más abierto sobre sus sentimientos?
La fragilidad de la confianza. Luego se retiraron a una pequeña sala donde una camarera silenciosa les sirvió champán. La forma en que manejaste tu divorcio, dijo Jonathan, rompiendo el silencio. Fue como una obra de arte. La lenta revelación de la verdad. La paciencia de la estrategia. La exposición final de la fealdad. Tu abogada, Sara, es una genio. Adriana tomó un sorbo de champán. Sara es brillante, pero ella solo era la espada. Yo era el escudo. Mi única fuerza era el amor por mi hija. Cuando intentaron quitarme a Clara, la rabia se convirtió en precisión. Mi vida se convirtió en una trampa legal. Y una obra maestra, repitió él, con total sinceridad. Pero, ¿qué hay ahora, Adriana? El juicio terminó. ¿Cuál es el próximo lienzo, el de la vida personal? Ella suspiró. Tengo miedo, Jonathan. No del fracaso, sino de la ceguera. Ricardo no me engañó una vez. Me engañó durante 17 años, y yo fui cómplice al permitirle pintar mi vida. La confianza ahora se siente como el material más frágil del mundo. Jonathan se inclinó, su expresión de profunda empatía. Eso es honesto, y es la verdad. No te pido que confíes en mí. Te pido que confíes en ti misma. Confía en tu nueva visión. La mujer que eres hoy no permitirá que nadie apague su luz de nuevo. Y si alguna vez intentara hacerlo, estoy seguro de que tienes una abogada increíble. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, rompiendo la tensión. Adriana se rió, una risa genuina que se sintió tan liberadora como la pintura. Tienes razón, admitió ella. Soy una artista, y ahora puedo elegir mis propios colores y mis propios temas. Se levantaron para irse. Afuera, la noche de Nueva York estaba viva con energía. Gracias, Jonathan, dijo Adriana. Ha sido un despertar. Ha sido mucho más que una simple observación. Solo es el principio. Me temo, respondió él, su mano rozando ligeramente su codo mientras la ayudaba a ponerse el abrigo. Porque tu arte me ha fascinado, Adriana, y tu historia me ha intrigado, pero la mujer que tienes delante es una obra de arte que necesito más tiempo para estudiar. Te di que el inicio de un nuevo dibujo. Mientras Adriana caminaba hacia su apartamento, sintió una sensación nueva, no de miedo, sino de anticipación. Jonathan Ellis era un desafío intelectual, un hombre que no se sentía intimidado por su historia ni por su éxito, sino que se sentía atraído. Al llegar a casa, encendió las luces de su estudio. Miró los colores triunfantes de amaneceres forjados. El cuadro estaba completo. Tomó un nuevo lienzo, pequeño y sin pretensiones. Cogió un trozo de carboncillo. No dibujó a Jonathan, sino un trazo audaz y seguro, el trazo de su propia mano. Luego, justo al lado, un segundo trazo, igualmente fuerte, que se acercaba al suyo, pero no lo tocaba. Eran dos líneas paralelas, con espacio para crecer. No estaba lista para el amor, pero estaba lista para dibujar un nuevo mapa. Y por primera vez en mucho tiempo, esa perspectiva no le daba miedo. Le daba una emoción vibrante, como el primer trazo de pintura en un lienzo en blanco. Llamar a la acción sólido y conclusión, final. Adriana ha dado un pequeño paso. La conexión intelectual con Jonathan es innegable, pero la sombra del pasado sigue acechando. ¿Qué depara el destino para su próxima cita? ¿Será solo arte? ¿O se atreverá a arriesgar su corazón de nuevo? Si crees que Adriana merece esta nueva oportunidad en la vida, dale me gusta y comparte este capítulo. Y si quieres ver cómo Ricardo enfrenta las consecuencias de sus crímenes, en el siguiente capítulo. Suscríbete al canal. Próximamente, El precio del engaño. Capítulo adicional 3.
El precio del engaño, el gusto amargo de la derrota. Mientras Adriana Solís navegaba por el vibrante mundo artístico de Manhattan, en Madrid, la vida de Ricardo Salazar se contraía con una crueldad metódica. Un año después del veredicto, la lujosa mansión de La Moraleja ya era de Adriana. Ricardo se había mudado a un ático alquilado, lujoso pero sin alma, en el barrio de Salamanca, donde esperaba la resolución de la fiscalía. La investigación del fiscal por perjurio y fraude financiero avanzaba implacable. Los números que la contable forense, Elena, había desenterrado eran innegables. Ricardo, que había pasado toda su vida construyendo una imagen de invulnerabilidad, enfrentaba la cruda realidad. No podía comprar el silencio del sistema judicial. Su abogado, Julián Vega, se veía agotado. «Ricardo», le dijo en su oficina, con una voz despojada de su habitual confianza, «no podemos ganar esto. La jueza Montes remitió su expediente con una fuerte recomendación de acusación. Lo mejor es negociar, para evitar un juicio público humillante y una sentencia de prisión larga». Ricardo se vio obligado a aceptar un acuerdo. Declararse culpable de un cargo menor, pagar millones en multas y aceptar 6 meses de arresto domiciliario. La cárcel de oro. El día que la orden de arresto entró en vigor, Ricardo sintió que todos sus logros se revertían. Seguía siendo rico. El dinero oculto seguía siendo sustancial, incluso después del pago a Adriana. Pero el poder y la libertad le habían sido arrebatados. Se convirtió en un hombre con un brazalete electrónico, una humillación pública en los círculos de élite que una vez dominó. El brazalete, que le prohibía cruzar el umbral de su apartamento, era el símbolo más claro de su fracaso. Intentó mantener su negocio, pero todas las llamadas de conferencia se hacían desde su sala de estar, y los inversores y miembros de la junta directiva notaban el cansancio en su voz. Sterling Financial Group lo obligó a dimitir como CEO. La junta no podía tolerar que su líder estuviera bajo arresto domiciliario. «Se ha convertido en un pasivo», era el murmullo que llegaba a Ricardo. Pregunta de interacción sutil, mitad. Ricardo tiene dinero, pero está solo y bajo arresto. En su opinión, ¿cuál fue el castigo más grande para un hombre como Ricardo? ¿Perder el dinero, perder el poder o perder la admiración social? Comente su opinión. Un intento desesperado. En esos días de soledad forzada, Ricardo intentó reconstruir el único puente que le quedaba. Clara, que estudiaba en Estados Unidos, visitó Madrid durante sus vacaciones. Su primer encuentro fue vigilado, una condición que Sara Jiménez había impuesto hábilmente. Se encontraron en una cafetería neutral, cerca de la Universidad de Clara. Ricardo había preparado un discurso, una disculpa medida, una explicación sobre el estrés que lo había llevado a actuar de esa manera. Pero Clara, mucho más madura, lo interrumpió cortésmente. «Papá», dijo ella, con una nueva firmeza en su voz, «no vine aquí para escuchar cómo le pides perdón a mamá. Vine a verte a ti. Y no necesito un discurso, necesito la verdad». Ricardo tartamudeó. No estaba acostumbrado a ser interrogado por su hija. «La verdad es que cometí un error masivo. Creí que el éxito financiero lo era todo. Traté a tu madre y a ti como un activo negociable. Lo siento, Clara». «Deberías estar orgulloso de mamá», dijo Clara, mirándolo a los ojos. «Ella no solo te ganó, ella creó una vida que no puedes comprar. Ella es una artista. Tú eres solo un comerciante». Esas palabras fueron más afiladas que cualquier brazalete electrónico. Eran la negación total de su esencia. Clara se levantó. «Tengo que irme a clase. Espero que encuentres la paz.
Pero eso no puede suceder hasta que admitas lo que te hiciste a ti mismo. Se marchó, dejando a Ricardo solo en la pequeña mesa. Ya no era un padre venerado. Era simplemente un hombre fracasado de mediana edad, pagando el alto precio de su arrogancia. La vuelta de Isabel. En cuanto a Isabel Cruz, las noticias sobre ella habían cesado. Después de dar a luz, regresó a Boston, enfrentándose a la decepción familiar y al ostracismo social. Una tarde, mientras miraba aburrido las noticias financieras, Ricardo encontró una breve nota. Isabel había vendido sus acciones en Sterling Financial Group y había fundado una pequeña consultora independiente en California. Estaba criando a su hijo sola, sin apoyo financiero, ni de Ricardo, ni de Daniel Pérez. Una última carta llegó a Ricardo, no de Isabel, sino de su abogado. Era una solicitud para terminar todos los derechos de Ricardo sobre el niño, algo que él firmó de inmediato, pues el niño no era suyo y había sido el catalizador de su caída. Pero en la carta había una línea escrita a mano, supuestamente por Isabel. Ricardo, cometí errores, pero no fui la peor mentirosa. Te mentiste a ti mismo durante años. Espero que encuentres la verdad, algo que finalmente encontré en mi maternidad. Ricardo arrugó la carta con un gruñido. Isabel lo había culpado, convirtiéndolo en la víctima más grande. Pero no podía arrugar la verdad. Él había destruido su vida por una ilusión. Los 6 meses de arresto domiciliario terminaron. Ricardo era un hombre libre, pero había perdido su jaula de oro. Podía ir a donde quisiera, pero no tenía a dónde ir. El poder se había disipado. La admiración se había esfumado. Se dio cuenta de que todo lo que había construido no era riqueza, sino vana pretensión. Todavía tenía dinero, pero no tenía a nadie para presumir, ningún poder para afirmar, ninguna hija que lo adorara. Había logrado la riqueza, pero había perdido su alma. Llamar a la acción sólido y conclusión. Final. Ricardo ha pagado un precio devastador por su arrogancia. Perdió todo lo que realmente valoraba: el poder, el estatus y el respeto de su hija. Ahora, la pregunta es, ¿cómo progresará la vida de Adriana con Jonathan Ellis? ¿Podrá superar el miedo a la traición para encontrar el amor auténtico? Si quieres seguir el próximo capítulo de Adriana y Jonathan, El Crítico y el Nuevo Lienzo, suscríbase al canal y deje su me gusta en este video. Gracias por seguir esta dramática historia. Capítulo adicional 4. El Crítico y el Nuevo Lienzo, la cena sin drama. Una semana después de su encuentro en la Galería de Goya, Jonathan Ellis invitó a Adriana a cenar. No fue en un restaurante llamativo, sino en un pequeño bistró francés en Greenwich Village, conocido por su discreción y excelente cocina, un lugar donde el arte de la conversación era más importante que el espectáculo. Adriana se encontró a gusto. La atmósfera era íntima, pero relajada. Hablaron sobre arte, historia y viajes. Jonathan no hizo preguntas invasivas sobre su divorcio, ni la adularía por su riqueza. En cambio, preguntó sobre la génesis de su primer cuadro después de la separación. Sala 3B. Bichita, me intriga ese hilo de oro que atraviesa la oscuridad, comentó Jonathan, bebiendo su borgoña. ¿Es esperanza? ¿O es el valor del acuerdo financiero? Adriana sonrió. Era la primera vez que un hombre le preguntaba sobre el significado de su arte en lugar de su cuenta bancaria. Es la verdad, Jonathan, respondió. Es el único material que nunca se desvanece. Ricardo lo enterró, y la lucha fue desenterrarlo. El oro representa la realidad innegable de lo que sucedió. Una perspectiva fría, pero honesta, asintió él. Muchos creen que la verdad es lo que eligen ver. Tú elegiste el espejo.
La conversación fue un baile de intelectos. Ricardo siempre había exigido que Adriana lo escuchara. Jonathan la escuchaba de verdad, con atención, como un crítico de arte escucharía una sinfonía. Adriana se dio cuenta de la diferencia crucial. Ricardo la había amado por el reflejo que ella ofrecía de su éxito. Jonathan parecía amarla por la complejidad de su alma. El miedo al compromiso, a medida que sus encuentros se volvieron más frecuentes. Un café, una visita a un museo, una larga caminata por Central Park. La tensión entre la comodidad platónica y la atracción innegable creció. Una tarde, mientras estaban en el estudio de Adriana, admirando el lienzo Amaneceres forjados, Jonathan se acercó. «Adriana, permíteme ser honesto», dijo. Su voz ronca. «No soy inmune a ti. Me siento atraído por tu fuerza, tu mente y tu arte. Pero respeto tu pasado y tu cautela». Él se detuvo. «Me gustaría besarte, pero solo si no lo sientes como una traición al silencio que has protegido tan ferozmente». Adriana sintió que el corazón le latía con fuerza. Era la invitación más simple y respetuosa que había recibido jamás. No había manipulación, ni exigencia, ni derecho. Solo una petición tranquila. Ella recordó las palabras de Sara. «Es hora de que empieces a vivir». Recordó el rostro derrotado de Ricardo, un hombre cuyo ego lo había cegado. No, esta no era una trampa. Esta era una elección. «Jonathan», dijo, mirándolo a los ojos. «El silencio se ha roto hace mucho tiempo, y estoy lista para pintar con nuevos colores». Ella dio un paso hacia él. El beso fue suave, tentador y lleno de la promesa de un futuro que no tenía nada que ver con el pasado. Pregunta de interacción fuerte, mitad. «Adriana finalmente ha dado el paso. ¿Crees que su cautela es suficiente para protegerla de un posible dolor? ¿O debería atreverse a entregarse al amor sin reservas? Déjanos tu opinión en los comentarios». La bendición de Clara. Mientras la relación con Jonathan florecía, la conexión de Adriana con su hija, Clara, se hizo más profunda. Clara, ya en su tercer año de universidad, llamó a Adriana con entusiasmo. «Mamá, tengo noticias. La beca para estudiar Historia del Arte en París el próximo semestre. La conseguí. Y Jonathan Ellis me escribió una increíble carta de recomendación. Dice que eres su musa intelectual». Adriana se sorprendió. ¿Él hizo qué? Jonathan nunca le había mencionado la carta. No había buscado crédito ni agradecimiento. Simplemente había actuado, un gesto de apoyo silencioso y desinteresado. «Lo amo, mamá», dijo Clara, riendo. «Es un poco seco, sí, pero es genuino. Me trata como una adulta. Me preguntó qué pensaba de un grabado que encontró. El ex de Isabel, Ricardo, me preguntaba si quería un coche nuevo». «Es diferente», admitió Adriana, una ola de calidez inundándola. «Sí, lo es, y eso es bueno». «Mamá», dijo Clara, su voz más seria. «Sé que tienes miedo, tienes derecho, pero no dejes que el miedo te haga perder algo real. Merezco una madre feliz. Y tú mereces este nuevo capítulo. Pinta tu vida como si nadie más estuviera mirando». El apoyo de Clara fue el permiso que Adriana necesitaba. El juicio, la venganza, las finanzas. Todo palideció ante la simple verdad. Ella merecía la felicidad. La vida es el lienzo. La exposición, Amaneceres forjados, fue un éxito rotundo. Las obras de Adriana se vendieron inmediatamente. La pieza central se vendió por una suma asombrosa a un coleccionista privado, y Adriana se sintió extrañamente ligera. El valor real no estaba en el cheque, sino en el reconocimiento de su talento. En la fiesta de clausura, Jonathan Ellis, de pie junto a ella, la miró con ese brillo de admiración pura que no tenía nada que ver con la riqueza.
Has demostrado que la belleza puede surgir de la destrucción, Adriana, susurró. Pero ahora creo que es hora de pintar algo que no sea una batalla, algo que sea puramente alegría. Adriana tomó su mano. Tienes razón, dijo ella, sintiendo la paz y la anticipación. El próximo lienzo no será resiliencia ni justicia, será libertad. Un año después, Adriana y Jonathan se casaron en una ceremonia civil discreta en el Ayuntamiento de Nueva York, con Clara como única dama de honor. No hubo extravagancia, ni periodistas, ni demostraciones de poder. Solo dos personas, unidas por la admiración mutua y el respeto intelectual. La vida de Adriana Solís fue, por fin, una obra de arte dirigida únicamente por ella. Ella había aprendido que la mayor victoria en la vida no es desmantelar el pasado, sino construir un futuro tan hermoso que el pasado se vuelve irrelevante. Llamar a la acción sólido y conclusión final. La historia de Adriana Solís es un testimonio de que la traición no es el final, sino el catalizador. Ella encontró su voz, su arte y finalmente, su amor, al elegir la verdad sobre la ilusión. ¿Qué opinas del final feliz de Adriana? ¿Crees que Jonathan Ellis es realmente el hombre perfecto? ¿O la vida aún tiene giros reservados para ellos? Déjanos tu opinión. Si esta historia te ha inspirado a encontrar tu propia libertad, dale me gusta y comparte este video. Gracias por unirte a nosotros en esta sinfonía de la resiliencia.